Gloria a Dios. Dios les bendiga. Pueblo de Dios, iglesia amada, estamos bendecidos, siempre estamos con la fe puesta, ¿verdad?, en el único Dios verdadero. Es motivo de darle gracias a Dios. Siempre cuando hablamos de su palabra es un privilegio muy grande que Dios nos permite, hermanos. Estar en este lugar es un hermoso privilegio. Yo los bendigo a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Así rápidamente los invito, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios. En la carta de Colosenses, capítulo 3, vamos a leer del versículo 12 al 14. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tenemos? Amén. Siempre sabemos que no a reverencia a mí, sino a la palabra de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. La palabra de Dios siempre la leemos honrando su nombre, que sobre todo nombre, y dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Puede sentarse. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema: ¿cómo debe ser el vestido de un hijo de Dios? ¿Cómo les dije, hermanos? Amén. Aquí hemos leído, ¿verdad?, una parte de cómo debe de ser el vestuario o el vestido de todo hijo e hija de Dios. Todos nos cambiamos nuestras vestiduras, ¿verdad, hermanos? Pero la pregunta es: ¿por qué nos cambiamos nosotros de vestido? Nos cambiamos porque ya está sucia, porque ya hiede, porque ya está rota, o porque queremos cambiar, estrenar ropas nuevas. Eso es físicamente. Nosotros nos cambiamos de vestiduras todos los días. O hay alguien que pasa con su vestido o su ropa diaria una semana, 3 días. No, ¿verdad? No se puede soportar una ropa así sucia. Entonces es lo mismo en lo espiritual. Vamos a hablar cómo debe ser ya nuestro vestuario como hijos escogidos de Dios. Porque ya no somos, hermanos, cualquier cosa, ya somos hijos de Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, según la Biblia, cómo debe de ser el vestido de los hijos escogidos de Dios. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 14:2: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Oiga, qué poderoso cómo llama Dios a su pueblo. Dios te ha escogido para que seas un pueblo único. Entre muchos somos únicos para Dios. Entonces, hermanos, en esta noche para ir entendiendo cómo debe ser esas vestiduras como hijos escogidos, como ese pueblo que ya hemos sido escogidos de Dios. Vamos a ver algunas características de la vestidura de un escogido de Dios. Número 1, es un vestido con el color de la santidad. Es una primera característica de cómo debe ser un vestido o la vestidura de un hijo de Dios. Un vestido, hermanos, con el color de la santidad. Ahí donde leímos Colosenses 3:12, vestidos como escogidos de Dios, santos y amables. Santos, dice ahí la palabra. Entonces, de la palabra que en esta noche vamos a empezar hablando. En este capítulo, hermanos, se nos habla
de la misma idea del vestido. Todos apuntan hacia la misma idea de un nuevo estado, de una nueva condición de vida. Amén. Entonces estamos empezando a hablar cuáles son las características de un vestuario, de una vestidura, como usted la quiera llamar, de un hijo escogido de Dios. Porque la palabra de Dios dice que somos pueblo escogido. Si quiere, veámoslo en la primera carta de Pedro 2:9, ¿qué nos dice? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya ahora ya no somos nosotros cualquier persona, ya no somos cualquier pueblo. Ahora somos nación santa, somos pueblo escogido de Dios, somos real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, tenemos que vestirnos como tal, porque ya somos escogidos de Dios. Entonces el término, cuando ahí nos habla en Colosenses 3:12, donde dice despojados del viejo hombre, es una manera de decirnos que hay un vestido que ya apesta, hermano, por los pecados que teníamos de la carne, por todos los deseos de inmundicia, por la vanidad, por la idolatría, por la mentira, por todo lo sucio que usted sabe lo que es la contaminación del pecado. Y entonces cuando nos dice la palabra de Dios, despojados. Entonces, ¿a quién o de quién es el deber, hermanos, de despojarnos? ¿Es de Dios o es de nosotros mismos? Es de nosotros. Cuando nosotros nos cambiamos de esta ropa física, no venimos y le decimos a otra persona, quíteme esta ropa. Nosotros mismos nos despojamos de ella para vestirnos de una nueva. Entonces, así es en la vida espiritual. Ya de nosotros depende despojarnos del viejo, del hombre o de la vieja mujer que está viciada a la vana pasada manera de vivir. Ahora tenemos que empezar nosotros a quitarnos lo que ya no nos sirve. Si mentíamos, ya no mentir más. Si fornicábamos, ya no más. Porque si usted lee ese mismo capítulo en los versículos anteriores de Colosenses, desde el 5 empieza a decir: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero nosotros ya no somos hijos de desobediencia. Ahora somos hijos y somos un pueblo escogido de Dios. Amén. Entonces, por lo tanto, ya nosotros, esa ropa en nosotros ya no puede estar más. Esas vestiduras como hijos de Dios ya no debemos de tenerlas, porque nos ensuciarían. Espiritualmente nos contaminarían. Entonces, el color de la santidad, Dios nos llama siempre, hermanos, a vestirnos con esa es una de las características de la cual es del vestido que nosotros tenemos que llevar, es una de ellas, el color de la santidad. A veces buscamos qué color me combina de ropa, pero ahora estamos hablando espiritualmente que el color que nos combina es la santidad, como hijos de Dios. Amén. Entonces es responsabilidad de nosotros despojarnos. Ahora notemos, hermanos, que cuando dice vestidos como hijos de Dios es distintiva. No es cualquier cosa, hermanos, saber que hemos sido escogidos de parte de Dios. Entonces esto nos habla de predestinación, de elección previa. Ya Dios nos había predestinado para ser hechos hijos de Dios. Entonces, desde antemano, hermanos, Dios ya tenía un plan para nosotros. Él ya nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que usted y yo íbamos a ser hijos lavados con la sangre de Cristo y que hoy íbamos a estar aquí alabándole. Amén. Entonces el vestido de un hijo de Dios, hermanos, debe ser santo. Esto tiene que ver con un vestido digno de lo que ahora somos. Porque si somos hijos de Dios, que es el Rey, hermanos, de reyes y Señor de señores,
Ya no podemos presentarnos delante de un rey con una ropa de mendigo, con una ropa sucia, sino que ya vamos a presentarnos delante de Él rectamente, limpios, porque la palabra de Dios dice que Él ya nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha santificado y nos sigue llamando a santificación, porque ese es un proceso, hermano, que a diario tenemos que vivir. No es que vamos a decir yo ya soy santo y ya no me contamino más. No, debemos de seguirla buscando la santidad, porque dice, sin la cual nadie, pero nadie verá al Señor. Entonces la palabra santo, hermano, es una referencia clara a que fuimos apartados de los demás para ser un pueblo distinto. ¿Cuántos se alegran porque Dios nos apartó, hermanos, y ya no somos igual que los demás? Ahora somos un pueblo diferente, un pueblo distinto. En la vida, hermanos, el color blanco y la santidad son dos maneras para hablar del mismo tema. Cuando nosotros vemos algo bien bonito, blanco, lo relacionamos con la santidad. Y los santos, hermanos, en el cielo se visten, dice la palabra de Dios, de vestiduras blancas. Así como un día usted y yo, cuando seamos transformados y arrebatados en los aires, Dios nos va a vestir de vestiduras blancas. ¿Cuántos deseamos esos vestidos? Amén. Ya no más vamos a usar estas ropas corruptibles, vamos a ser vestidos con ropa incorruptible. Entonces, esa es la primera característica, el color de la santidad de un vestuario que debe ser de un hijo de Dios. La número 2, hermanos, es el color de la distinción divina, porque Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que Dios nos ama, hermanos, a pesar de que éramos pecadores. Y por esta razón es que el apóstol Pablo hace mucho uso de la palabra amados. Él siempre que se va a referir en una carta escrita ya sea a una iglesia, ya sea a alguien, así como a Timoteo o a alguien, él dice amados, comportados varonilmente, amados, y sigue diciendo la palabra de Dios el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ya somos, hermanos, amados por Cristo. Ya, como les dije, ya no somos los mismos, ya no somos las mismas personas, somos diferentes a todo el mundo, a todas las personas. Nosotros somos un pueblo escogido de Dios. Entonces, para hablar, hermanos, del nuevo vestido que ahora tenemos en Cristo, ya después de que ya nos hayamos despojado del vestido viejo, ahora tenemos un nuevo vestido en Cristo. Amén. Dios nos ha dado una nueva distinción, y lo más mejor que esa es única, hermanos. Esa no es común, no todos tienen ese privilegio. Dios nos ha dado una distinción única y especial al llamarnos amados. ¿Cuántos se sienten amados de parte de Dios? Amén, somos amados. El ser reconocidos por Dios bajo de esta manera nos coloca en la posición más elevada, hermanos, delante de Dios, porque Él nos ha distinguido. Nosotros tenemos ese privilegio que ya no dicen los del mundo, ya dicen ellos sí son pueblo de Dios. Esa persona sí es hijo o es hija de Dios, porque nosotros estamos reflejando, hermanos, la vida de Cristo en nosotros. Nosotros debemos, donde quiera que nos paremos, donde quiera que andemos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, debemos representar, hermanos, el rostro de Cristo. Debemos siempre andar como hijos de Dios, porque si Él ya nos ha apartado para Él, ya nos ha escogido para Él, entonces nosotros debemos poner en alto, debemos, hermanos, como hijos de Dios, ser dignos representantes de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces esas son una de las características de un vestuario de un hijo de Dios. La número 3 es un vestido con el color de la compasión. ¿Cuántos somos compasivos aquí, hermano? ¿Cuántos tenemos compasión por las almas? ¿No? Pues nos falta. Tenemos que tener compasión, porque dice la palabra de Dios ahí donde leímos: de entrañable
misericordia, dice Colosenses 3:12. ¿Y por qué será que Dios nos está pidiendo aquí en esta carta que tengamos compasión? De entrañable misericordia. La traducción de esta palabra sería compasión sentida profundamente desde las entrañas. Oiga bien, hermanos, no es un sentimiento así que sentimos compasión y ya. Es de lo más profundo de nuestro ser que se relaciona esa palabra de misericordia con la compasión. Nosotros no nos da compasión, hermanos, de ver las almas perdidas, de ver tal vez a una persona tirada en los vicios. Pero a veces decimos, no está a nuestro alcance ayudarle. Pero venimos y le pedimos a Dios que tenga misericordia de esas personas. ¿O no lo hacemos como hijos de Dios? No oramos por las personas que andan perdidas. Hermanos, es el trabajo de nosotros como hijos de Dios. Aunque no podamos de otra manera, pedimos a Dios que tenga misericordia de esas personas. Siempre debemos hacerlo, hermanos. En nuestras oraciones, no ser solamente para adentro, pedir solo para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para lo que Dios nos provea. También acordémonos y tengamos compasión por las almas que andan perdidas, hermanos, porque ellos también son hechos creación de Dios, pero todavía falta que vengan al conocimiento de Cristo. Entonces tenemos que también sentir compasión de nuestros hermanos. Los que se sienten alegres, gozarnos con ellos. Pero sí, cuando están tristes también, llorar. Como dice la palabra, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Hermanos, es bien bonito encontrarnos con personas, hermanos en Cristo, que allí en los momentos de tristeza es donde nos demuestran de verdad el amor en Cristo. Porque qué bonito es, hermanos, que cuando todo está en bonanza, que cuando hay un cumpleaños ya se sabe que es alegría y ahí todo el mundo va, todo el mundo grita, todo el mundo se ríe. Pero cuando alguien está pasando una tribulación o una enfermedad, es ahí donde se demuestra el amor de Cristo. Es ahí donde demostramos el amor fraternal como hermanos. Es ahí donde nosotros decimos realmente hay amor en los hermanos, ya sea de nosotros mismos, ya sea de otra congregación, porque todos somos el mismo cuerpo de Cristo. No importa que nos congreguemos en diferentes casas de oración, pero lo que importa es, hermanos, que estamos siendo siempre hijos de Dios. Todos somos, Cristo es la cabeza y todos somos su cuerpo. Entonces es bonito cuando nosotros sentimos compasión de la necesidad del hermano. Y no le estoy hablando solamente económicamente, si usted lo puede hacer, hágalo, pero también cuando hay necesidad, hermanos, de una palabra, de una oración. Qué bonito es llamar y decir, hermano o hermana, ore por mí o ayúdeme, porque también nosotros tenemos que orar, no solo poner a orar al otro hermano y nosotros acostaditos, ¿verdad? Sino que también nosotros decirle, ayúdeme a orar. Y qué bonito es que la otra persona diga, amén, aquí estoy, pongámonos a orar. Dios está con usted y yo también. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a vestirnos con el color de la compasión. ¿Cuánto lo vamos a hacer si no lo hacíamos? Amén. Número 4, de dignidad y humildad. Siempre ahí, hermanos, no pierda Colosenses 3:12. Dice, ya vamos por la última parte de ese texto donde dice arriba vestidos, y ahí dice de dignidad, de humildad, de mansedumbre y hasta de paciencia. Entonces la bondad se define como la compasión en acción. Como les decía, no es solo decir yo de palabra, yo siento compasión. Aquí es donde se viene a poner en acción la compasión. ¿Está entendiendo, hermano? Porque de nada nos sirve nuestros buenos deseos, decir, bueno, que le vaya bien, o que espero que todo le salga bien y que Dios lo tenga misericordia, o que Dios lo aliente, que Dios lo sane. Pero si no ponemos en acción la compasión, entonces ahí, hermanos, de nada nos serviría. Entonces, de ahí es donde debemos demostrar la dignidad, nuestra humildad y vestirnos con esa parte, o digamos que es una parte de la vestidura, porque vamos por parte vistiéndonos en esta noche, ¿verdad? Entonces lo que sabemos, hermano, es que los sentimientos o los buenos deseos, como usted lo quiera llamar,
nos conducen a la formación de un carácter bondadoso, amable, cariñoso. Y por supuesto, hermanos, para que esto suceda, la humildad también como parte de aquí dice la benignidad, el fruto del Espíritu, debe ser asociada con esta acción, con la compasión, con la humildad. Debemos, hermanos, como les digo, no es solamente desear con palabras, es accionar, hermanos. Cuando vemos la necesidad, seamos amables, hermanos, no seamos tan serios, tan racionales con la persona. Demostremos, porque Dios, hermanos, es un Dios que nos tiene gran amor, gran compasión a nosotros, y de esa misma forma nosotros debemos hacerlo con nuestro prójimo. No seamos orgullosos, ya dejemos de creernos más que otros, empecemos a demostrar la humildad de Cristo en nosotros. Allí vamos a empezar nosotros a revestirnos o a vestirnos como hijos de Dios. La número 5 es la de la característica que estamos viendo, es un vestido con el color de la tolerancia. Y eso está en el 13, siempre de Colosenses 3:13, donde dice soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. Este es el otro vestido que se debe poner el creyente, hermanos. Al momento de que nosotros conocemos a Cristo, empecemos a vestirnos de este otro vestido que es la tolerancia o el perdonar, hermanos. Es muy importante vestirnos de eso. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no nos humillamos, si no pedimos perdón o no perdonamos, entonces lastimosamente Cristo o Dios no nos perdonará. Aunque no es fácil, hermanos, la tolerancia. Sabemos de que hay cosas que en las personas a veces, muchas veces no nos parecen, sus actitudes malas, pero aprendamos y pidámosle a Dios a que nos enseñe a amar así a las personas, con los defectos, con los errores, las virtudes que tengamos. Pidámosle a Dios que nos enseñe a vestirnos con ese vestido, hermanos, porque es muy importante. Dice la palabra de Dios, soportándonos unos a otros. Y si tuviéramos queja, porque siempre hay queja, hermanos, entre hermanos siempre va a haber queja, siempre va a haber alguno que no le parezca lo que nosotros hacemos, siempre va a haber alguno que critica lo que nosotros hacemos, que no le gusta nuestra forma de ser, pero pidámosle a Dios que aún así aprendamos a aceptarlos tal y como son, a perdonarlos, para que podamos, hermanos, llegar un día con Cristo y poder dar cuentas buenas delante de Dios. Y que Dios nos vista con esa vestidura blanca que tiene preparada para cada uno de nosotros. Amén. Entonces aprendamos, hermanos, a ser tolerantes, a ser compasivos, a perdonar, a soportarnos unos con otros, aunque cuesta, como les digo, muchas veces no podemos, hermanos, llevarnos como quisiéramos con todos, pero la palabra de Dios nos manda a buscar la paz y dice, entre cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. Eso no significa que vamos a andar agarrados de la mano, abrazándonos todos, pero con solo que haya paz, que no haya contienda, aunque a veces siempre van a haber desacuerdos, pero lo importante, hermanos, es que haya la paz de Cristo en nosotros, como hermanos escogidos, hijos de Dios. Amén. Y la número 6 es un vestido con el color del amor. Y este sí es importante, hermanos. Ahí en el versículo 14 dice, siempre de Colosenses 3, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, sobre todas. Ya en esta carta hemos leído atrás cómo debe ser el vestido. Hemos visto que debemos de vestirnos con santidad, ser tolerantes, vestirnos con dignidad, con humildad, con tolerancia. Pero aquí dice en el capítulo 14, y sobre todas estas cosas que hemos hablado antes, vestidos de amor. ¿Y por qué será que en esta carta o en este capítulo donde este texto se refiere así, sobre todas estas cosas?
Porque aquí vemos, hermanos, que fue como que el apóstol Pablo estuviera diciéndonos, no importa si se olvidaron de los otros vestidos, de ponerse de los demás vestidos, pero si se ponen esto, es suficiente. Porque donde hay amor, si nos vestimos de amor, entonces nos vamos a vestir de todos los demás anteriores. Amén. Pues tenemos que tener claro, hermanos, que no es fácil hablar o predicar del amor, porque son tantas veces que hemos oído que nos han hablado del amor y hasta incluso podemos decir, ya van a hablar del amor nuevamente. ¿Por qué hablan del amor? Y a veces hasta nos atrevemos a decir, si no hay amor en la iglesia, no hay amor entre los hermanos. Pero yo le pregunto, la palabra de Dios dice, el que es nacido de Dios ama, porque Dios es amor. Ya lo vamos a buscar. Pero lo que quiero decir, hermanos, que si el apóstol Pablo hace énfasis en esta palabra tan pequeña pero tan poderosa que es el vínculo del amor o el vestido con el color del amor, es que si nosotros tenemos ese vestido, hermano, no necesitamos más. Porque si nosotros nos vestimos de amor, vamos a vivir en santidad. Porque si nosotros nos vestimos de amor, vamos a perdonar. Porque si nos vestimos de amor, nosotros, hermanos, vamos a empezar a amarnos, a tolerarnos tal y como somos. Porque vamos a empezar a amar y que Dios nos enseñe a amar como Él nos amó a nosotros. Porque Él dice que aunque éramos pecadores, Él así nos ama. Cristo murió por nosotros. No porque nosotros hayamos merecido ese sacrificio. Pero así nosotros debemos ir comprendiendo que si Cristo nos amó, aún con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores, siendo nosotros tan pecadores, hermanos, y Dios tiene compasión, tuvo y sigue teniendo compasión de nosotros. Nosotros también tenemos que aprender, hermanos, a ser compasivos. Entonces, el apóstol Pablo aquí dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, hermanos, debemos escudriñar un poco este texto, porque pudiéramos decir, hermanos, que los vestidos anteriores, los que hemos leído, los que hemos escuchado en esta noche, eran como la ropa interior, podemos decir, lo que hemos hablado. Pero ya este vestido, hermanos, es como la real cara, lo que nosotros vamos a representar por encima. Porque si somos hijos de Dios, ¿qué es lo primero que vamos a demostrar? El amor. Entonces ese vestido es el que más debe resaltar en nosotros. Los demás pueden ser que en nuestro interior o nosotros lo practiquemos o nos lo ponemos ese vestuario, pero el amor, hermanos, es como reflejar realmente lo que el vestido que Dios nos está pidiendo, porque es ahí donde nosotros empezamos a demostrar quién realmente somos. Cuando empezamos a demostrar el amor con los demás, esas virtudes, todo lo que Dios nos pide, hermanos, como hijos de Dios. Entonces este texto es realmente bien bonito, porque el amor, en otra parte dice que el amor cubre multitud de pecados, multitud, está hablando de mucho. O sea que si tenemos amor, hermanos, no importa cómo sea, cómo haya sido, o lo que nosotros hayamos hecho, o lo que la otra persona es. Si tenemos amor, hermanos, eso va a cubrir todo. Porque el amor, el perfecto amor, hermanos, echa fuera el temor, dice también en otra parte, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la virtud con la que más nos conoce? Es la del amor. Y si no, hermanos, si no es así, debemos de empezar a prepararnos y debemos ya de despojarnos de todo lo demás, de ese vestido sucio, donde no amábamos, y venir a quitárnoslo y empezar a vestirnos con ese vínculo del amor, porque ese es el vínculo perfecto, dice la palabra de Dios. El amor es la máxima expresión de la vida de Cristo en nosotros. Como les dije, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces, hermanos, allí nosotros
con el amor de Cristo podemos ir aprendiendo y decirle, Señor, gracias porque se sacrificó por mí, no mereciendo ese sacrificio, siendo yo un pecador, una pecadora, haciendo tantas cosas que a ti no te agradaban. Y ahora yo puedo ver que tú me demuestras ese amor hacia mí. Entonces ahora ayúdame a aprender a demostrarlo en la vida de mis hermanos. Y no solamente aquí dentro de nosotros, hermanos, el amor se demuestra dentro y fuera de la iglesia. Se demuestra con las personas sin Cristo, las personas que tal vez por una u otra razón nos maldicen. Nosotros tenemos que aprender a bendecir. Si nos critican, tenemos que aprender a orar a Dios por ellos, a tener, hermanos, compasión por las personas y no a ponernos a renegar, aunque no nos gusta, porque a nadie le va a gustar, hermanos, que nos levanten falsos, que nos critiquen, pero digamos, Señor, así como Cristo Jesús en la cruz del Calvario dijo cuando estaba ya por expirar, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hay personas que actúan, hermanos, usados por el enemigo, que tal vez no son ellos que quieren molestar a los hijos de Dios, pero es el enemigo tratando de que nosotros, de impedir que nosotros sigamos adelante, de que nosotros digamos, Dios no está conmigo, ya no voy a seguir, voy a tirar la toalla, como decimos popularmente, pero no, hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos que vestirnos de amor y así recordar que así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, así nosotros debemos de empezar, hermanos, a perdonar, a amar, porque si amamos, ya nos hemos puesto todo el vestuario que Dios pide, hermanos, para sus hijos, para su pueblo escogido. Porque también el amor, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo de Dios, que si lo tenemos, tenemos todos los 9 frutos. Aún Jesús, hermanos, lo puso como el primer y gran mandamiento, donde dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo, como a ti mismo. Lo que pasa, hermanos, que nosotros somos así. La palabra de Dios dice, nadie busque su propio bien, sino el del otro. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Y no podemos decir que no, ni puedo exceptuarme yo. Porque a veces cuando algo está para nosotros o alguien nos dice hay algo aquí, ¿quién quiere obtenerlo primero? Somos nosotros. La palabra de Dios, nadie busque su bien, su propio bien, sino el del otro. Pero dígame quién de ustedes aquí les ofrece un dinero y le dice, ¿lo quiere usted o se lo damos a él? Nosotros vamos a decir que es para aquí, mejor para nosotros, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que sintamos o que nosotros podamos ponernos en el lugar de otra persona y poder ver dónde hay más necesidad. Y ahí es donde empezamos a demostrar el amor. No queramos nosotros siempre recibir todo para nosotros. Bien, hermanos, empecemos a ser compasivos, amar y ver dónde está la necesidad, porque así Dios lo hizo, hermano, con nosotros. Y Pablo lo puso por encima de los dones espirituales. Y vemos en el capítulo de Corintios 13, hermanos, en ese capítulo, ahí todo ese capítulo nos habla del amor. Si usted puede en su casa, pues léalo, porque dice sobre todas las cosas. Y en el capítulo 13 de Primera de Corintios, ahí Pablo nos enseña y nos habla solamente del amor, que dice que de nada sirve si yo hablase lenguas humanas, angelicales y no tengo amor, de nada sirve. Y si doy mi cuerpo para que sea quemado y no tengo amor, de nada sirve. Ahí usted puede leer que en todo ese capítulo Pablo nos habla del amor. Entonces dice sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es el cual nos une, hermanos, en perfecta armonía. Es que cuando hay amor, hermanos, va a haber armonía. Así como estamos en esta noche, todo en amor, en armonía, que nadie va a decir que no está, en desacuerdo, sino que va a haber un acuerdo. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si no amamos, no digamos que conocemos a Dios, porque Dios no es como nosotros, no es egoísta.
Dios no tiene acepción de personas. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces en eso se manifiesta, hermanos, que somos hijos de Dios. Si andamos y practicamos el amor como Dios nos ama a nosotros sin acepción de personas. También en Levítico 19, 18 nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces dice que no nos venguemos ni guardemos rencor a los hijos de tu pueblo, si no, dice, es un mandamiento, hermano. Si no, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dice, yo Jehová. Es nuestro Dios Jehová, nuestro Dios Padre, que nos está mandando a amar. Entonces pongámonos todos los vestidos que las características, tengamos, hermanos, ese vestido como hijos de Dios con las características que hemos visto, vestidos de amor, de santidad, del color del vestido de la santidad, de la tolerancia, pero sobre todo, hermanos, vestidos con el vestido de amor, porque ese es el vínculo perfecto. Ahí no hay más, hermanos, en el amor es perfecto. Entonces yo les invito en esta noche, hermanos, que nos vistamos como hijos escogidos de Dios. Que no tengamos, hermanos, de qué avergonzarnos. Que nuestra vestidura no nos avergüence. Y no le estoy hablando, sí, físicamente debemos de tener cuidado cómo nos vestimos. Pero nuestro interior, hermanos, vistámonos como hijos de Dios, como pueblo suyo, ya escogidos. Ya no más, hermanos, andar unos con otros, con malas, como tirar indirectas o cosas así que no son de Dios, hermanos. Tratemos mejor de orar por las personas que no nos quieren, las personas que nos maldicen, bendigámoslas, porque a eso Dios nos ha llamado, a ponernos un vestido nuevo. Así de que empecemos esta noche a despojarnos si todavía tenemos cosas o vestidos sucios, rotos, contaminados de pecado que a Dios no le agrada. Empecemos a quitarlo en esta noche, empecemos a despojarnos, porque eso, como les dije, eso es responsabilidad de nosotros, no de Dios ni de nadie más, quitarnos esos vestidos, sino es nosotros que tenemos que despojarnos del viejo hombre o de la vieja mujer y empezar a vestirnos con esas vestiduras nuevas, para que un día, hermanos, cuando nos presentemos delante de Cristo, Él nos vista con esas vestiduras blancas, puras, que ahí no va a haber contaminación. Yo le invito a que se ponga de pie, hermanos, y vamos a orar en esta noche, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos perdone si todavía andamos cargando encima de nosotros vestidos viejos, vestidos andrajosos, vestidos sucios, que apestan todavía al pecado. Pidámosle a Dios de que Él nos ayude a vestirnos y andar en santidad como hijos de luz, como hijos del pueblo escogido de Dios. Que seamos cada día mejores, que podamos ir aprendiendo a ser tolerantes, aprendiendo a ser compasivos si todavía no somos, aprendiendo a vestirnos de ese vínculo perfecto que es el amor. Vamos a orar en esta noche. Si se siente, pase al altar, y si no, pues ahí cierre sus ojos y empecemos a darle gracias a Dios y a pedirle que sea Él revistiéndonos de un nuevo vestido, de una nueva mujer, de un nuevo hombre, que nos limpie de todo pecado, de toda contaminación, que nada de lo que hay anteriormente en ese capítulo, que ya no más ni se mencione siquiera los hijos de Dios, porque ya no somos cualquier cosa, ahora somos linaje escogido, real sacerdocio. Padre, en esta hora venimos delante de su presencia dándole gracias, Señor, porque usted nos ha traído una palabra nueva que ayuda, Señor, a la vida de los hermanos, a mi vida, Padre, para poder ser dignos hijos suyos, Señor, que podamos vestirnos, Señor, con esa vestidura que usted quiere, que ya no seamos, Señor, los mismos, que podamos empezar, Señor, a ponernos ese traje, esa vestidura nueva, como dignos hijos suyos, como pueblo lavado con su sangre, oh Dios, y que un día usted nos diga, oh, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, y ahora te voy a vestir con esa vestidura blanca que tengo preparado, porque todo lo que se relaciona contigo, oh Dios, es santo.
Es puro porque usted es santo, 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 digno de honra, digno de gloria. Gracias por esta palabra, oh Dios, que ha traído a mi vida. Gracias porque me ha permitido, Señor, compartirla con mis hermanos, esperando, Señor, que ellos la hayan recibido y que empecemos, Señor, a ponerla por obra, que empezamos a vestirnos, Señor, como usted quiere, porque usted ha llamado, Señor, a ser santo. Usted nos ha llamado, Señor, a perdonar. Ahora, Señor, perdónenos si nosotros, Señor, a veces fallamos, Señor, como una mirada, pero sea usted, Señor, teniendo misericordia de nosotros. Yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, que han recibido esta palabra, oh, que sea atesorada en sus corazones, Señor, que no sea más, Señor, solamente una palabra oída, Señor, y que luego se olvidó, sino que empecemos, Señor, a vestirnos como usted quiere, oh Dios. Denos de su carácter para ser diferentes. Renuévanos, Padre. Ya no queremos ser iguales. Renueve todo lo viejo que hay en nuestra vida. Que empecemos a sacar lo que nos sirve, lo que a usted no le agrada, Señor, que lo empecemos a tirar y empecemos, Señor, a ponernos lo que a usted le agrada. Que empecemos, Señor, a ponernos lo que hay en nuestra vida, lo que a usted le agrada y lo que no, Señor. Que lo empecemos a desechar, oh Dios, todo orgullo, toda vanidad, todo rencor, oh Dios. Sane corazones en esta noche, sane heridas, Señor, porque muchas veces nos sentimos ofendidos, Padre, por una palabra.